Bienvenidos, hermanos, esta hermosa noche a la conclusión del estudio que hemos venido haciendo acerca de Romanos capítulo 7. Y vamos a hacer un resumen textual desde el verso 7 hasta el 25, recordando que el apóstol en este capítulo está hablando de manera figurativa para referirse al hombre desde la caída de Adán sin pecado hasta la ley de Moisés, cuando el pecado fue denunciado por la ley de Dios, y después de la ley hasta la cruz de Cristo, y obviamente el resultado del pecado en todos los que viven sin Cristo en el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y colocamos este tiempo delante tuyo para que tú nos guíes y nos ayudes. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bienvenidos, amados. Comencemos leyendo el verso 7. Dice el apóstol, Romanos 7, recuérdalo, si tomas tu Biblia en tu mano, va a ser mucho mejor para poder entender claramente lo que el apóstol dice. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Y él contesta, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El hombre que vivió desde Adán hasta el monte Sinaí, sin conocer el pecado, ahora por medio de la ley, lo conoce. Ahora entiende y tiene nombre propio. En este caso el apóstol utiliza la codicia. Y dice que, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de la ley de Dios, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, y se está refiriendo al hombre entre Adán y el monte Sinaí. Pero venido el mandamiento en el monte Sinaí, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Estamos hablando de la ley de Dios, no de la ley de Moisés. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Lo que implica que la ley trajo el conocimiento del pecado y mostró el grado de maldad, el grado de lo sobremaneramente pecaminoso y dañino que es el pecado en la vida del hombre. Y entonces en el 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí es importante entender que esa es la naturaleza del hombre sin Cristo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y este conocimiento del pecado, y que estaremos en el próximo tema ahondando en él, muestra
el poder tan tremendo que tiene en el hombre, que lo lleva a ni siquiera notar lo que hace y hacerlo sin su voluntad muchas veces, y otras sin siquiera darse cuenta de lo que está haciendo. Volvemos a hablar del hombre sin Cristo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Recordemos por favor que en el tema pasado hablamos de la ley de Dios, de la ley de Moisés y de la ley del pecado, del cual trata el capítulo 6, 5, 6 y 7 de la epístola a los Romanos, y finalmente también en el capítulo 8. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 es como prácticamente el despertar del nuevo nacimiento en el hombre, pues dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bastante complejo, pero lo que Pablo está describiendo en estos versículos verdaderamente es una situación miserable y profundamente lamentable de la condición humana, heredada lógicamente de Adán. Si no tomas en cuenta, amados, el contexto del 6, del 5, en lo que Pablo viene hablando acerca del pecado, y si ignoramos todo el contexto de lo que el apóstol quiere mostrarnos, y dejamos a un lado la realidad del nuevo nacimiento y de la muerte de Cristo en la cruz y su obra perfecta en nosotros, los que hemos creído, sin duda alguna nos vamos a sentir miserables también. Sin duda alguna, un día vas a tener que exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero vale la pena recabar y dejar en claro que todo lo que Pablo dice lo hace para describir la vida del hombre antes de Cristo. Y por supuesto, la del hombre de hoy, sin Cristo, que también está en la carne, que está vendido al pecado y que todo eso lo heredó de la caída de Adán en el huerto. Él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente en el capítulo 8, del 1 al 4, muestra la diferencia y la respuesta a la necesidad del hombre pecador. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque es que en la carne vivimos en otro tiempo, pero hoy somos hombres y mujeres del Espíritu, y es Espíritu con mayúscula. Verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto es sumamente importante. Ya somos libres de la ley del pecado que me hacía hacer lo que yo no quería, de ese pecado que estaba en mi carne y al que yo estaba vendido, sino que hemos sido librados de esa ley y por ende de la muerte. Pues ya vimos con anterioridad que la paga del pecado es muerte.
El verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley de Dios, que solamente nos da el conocimiento del pecado, esto lo estoy diciendo yo, dice, por cuanto era débil por la carne, porque el hombre en la carne heredada de Adán y en su naturaleza caída, le queda completamente imposible obedecer a la ley de Dios. Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y hago notar que vino Cristo en un cuerpo similar al nuestro, pero sin pecado, pues nunca lo conoció. Dice, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Cristo, que era sin mancha y era santa, y lo condena cuando Él en la cruz se hace pecado por ti y por mí, dándole fin y dándole muerte al pecado y a la ley de Moisés, a la cual deberíamos también haber estado sujetos, especialmente hablando a los judíos. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hubo un tiempo, amados, en que éramos esclavos, vendidos al pecado entonces. Pero ya no. Al creer en el Cristo, nuestro Señor y Salvador, Él nos hizo libres de esa esclavitud. Ahora tú y yo somos nuevas criaturas. Cristo vive en nosotros. Ahora somos libres, completamente libres. Ahora somos justos, pues Él nos imputó su justicia con su muerte en la cruz. Pero también ahora no somos pecadores, sino somos santos, los santos del Altísimo, apartados y separados para nuestro Dios. Para resumir, aquí está la pregunta de Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí está la respuesta 2 versículos más adelante. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Gálatas capítulo 5, miren qué maravillosa la escritura. El apóstol Pablo dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que, como ya vimos en los temas anteriores, son la ley de Moisés y la ley del pecado, de la cual Cristo con su muerte en la cruz nos ha hecho completamente libres. No olvidando que la ley moral de Dios, que los mandamientos de Dios, hoy tú y yo en Cristo podemos obedecerlos sin ningún inconveniente, porque ya no vivimos nosotros, ya no vive la carne, sino que el que vive en nosotros es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no somos esclavos vendidos al pecado, ya no somos miserables. Más bien, Cristo, como nuestro libertador, vino y se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros y nos hizo libres. Que eso no se te olvide, de la ley del pecado y de la ley de Moisés, que nos era contraria. Alabado, amado, sea el Señor, que aunque alguna vez estuvimos muertos en pecados e iniquidades, Él nos vivificó juntamente con Cristo, como ya hemos visto en Efesios 2, y lo vamos a leer, Efesios 2, del 1 al 6, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que indudablemente es el pecado, como lo veremos muy pronto. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que domina, que tiene cautivado a los hombres
para hacer multitud de maldades y de iniquidades, y a muchos ni siquiera les importa. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya nosotros no somos hijos de ira. Somos la iglesia del Cordero, que en breve va a ser arrebatada para librarla de la ira de Dios que se derrama durante los 7 años de la tribulación sobre la tierra. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es Efesios 2, del 1 al 5. Así que, amados hermanos, gracias al Señor, tú y yo ahora somos plenamente libres. Ahora somos la nueva creación de Dios. Ahora somos hombres y mujeres que andamos, vivimos, nos movemos, pensamos en el Espíritu. Y que somos llamados desde el Espíritu a no darle lugar a las obras de la carne, a la iniquidad y al pecado, que estaremos mirando con la ayuda de Dios en el próximo tema. Amados, creo que con esta explicación sencilla, solo nos queda alabar a nuestro gran libertador. Solo nos queda darle gracias por esta obra maravillosa y perfecta que Él ha hecho en nosotros. Por favor, por ningún motivo, permita que una mala interpretación de la palabra dañe tu relación con el Señor. Cuando tú estudies el capítulo 5 de Romanos, encontrarás el resultado de la justificación. Encontrarás la diferencia entre Adán y Cristo. En el capítulo 6 encontrarás que estamos muertos al pecado y que hoy tú y yo somos siervos de la justicia. Así que, amados, ¿qué más podemos pensar? ¿Qué más podemos decir? Sino darle gracias al Señor. Y también que ya no tenemos como pretexto cuando cometemos un error, un pecado, apoyarnos en que el pecado mora en mí y me dominó y cometí esta iniquidad. O, como siempre hemos hecho, echarle la culpa a Satanás o echarle la culpa a los demás. En el próximo tema yo los invito, porque vamos a estar aclarando algo muy importante en un tema que he llamado los 2 diablos de Jesús. El título es bastante raro tal vez, pero diciente: los 2 diablos de Jesús. Así que yo los espero para la próxima oportunidad. Desarrollemos ese tema. Y eso nos va a ir llevando y aclarando muchísimas cosas que la palabra de Dios tiene para enseñarnos y que desgraciadamente la iglesia cristiana adoptó del catolicismo y de las falsas interpretaciones de la iglesia pagana romana, que, como tú sabes, por Apocalipsis 17 es la madre de todas las abominaciones y la madre de todas las rameras que hay sobre la tierra, hablando de las comunidades espiritualmente enemigas de Dios y que hacen uso de la palabra no de la manera adecuada, sino tratando de vivir intimidando al creyente con temores, con miedos, con dudas respecto de sí mismo, y no afianzando
la personalidad que tú y yo, nueva, hoy tenemos en Cristo. Hoy somos la nueva creación de Dios y así vamos a vivir el día a día como nuevas criaturas, vencedores, completos y perfectos en Cristo, gracias a su obra redentora maravillosa. Así que termino diciéndoles: alabado sea nuestro libertador Jesucristo para siempre. Amén y amén. Hagamos una oración de gracias y preparemos nuestro espíritu para las siguientes enseñanzas, que sin duda van a ser molestas para muchos predicadores modernos, que no han podido comprender hasta qué punto la obra de Cristo es suficiente y perfecta en nuestras vidas. Querido Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por traernos el descanso de saber que Romanos 7 no aplica para nosotros, que somos tu iglesia, que somos tu nueva creación. Gracias, Señor, porque nos has dado libertad plena de la ley de Moisés, de la ley del pecado en nuestras vidas, y por el Espíritu Santo nos permites, gracias a ti que lo hiciste completo, guardar la ley santa de nuestro Dios, que como ya vimos tiene su gran diferencia con la ley de Moisés. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Amén, amén y amén. Amados, si hay alguna duda, por favor escríbame a mi correo, al WhatsApp, y si tienes un pensamiento, algo que aportar a estos temas, estoy dispuesto a recibir y a debatir contigo lo que tú consideres necesario. Te doy gracias por tu atención en esta hora y te declaro bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y con la ayuda del Señor nos vemos el próximo viernes con el tema Los dos diablos de Jesús. Muchas gracias y buenas noches. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.